inteligentes, por acá te presento al Xiaomi Redmi Watch 3. Es un reloj muy interesante que trae un diseño muy elegante y también trae varias funcionalidades. A Chile ha llegado con un precio de 99.000 pesos, unos $110 al tipo de cambio. Y hoy en este video te voy a contar mi experiencia de cómo me ha ido con este Redmi Watch 3 durante estos días que vengo ocupando este reloj. Y también te voy a contar algunas de las características más relevantes de este Redmi Watch 3. Nos encontramos con una pantalla de 1.75 pulgadas, una pantalla AMOLED que tiene una relación aspecto de 360 píxeles por 360 píxeles y tiene un brillo máximo de 600 nits. Eso nos va a ayudar a que podamos visualizar todas las cosas que necesitemos hacer en este reloj, ya sea tanto afuera como adentro, pues de forma precisa sin ningún problema. Este Redmi Watch 3 integra también varias funciones de seguimiento de salud, como por ejemplo la medición del ritmo cardíaco para que vayas viendo de cómo va tu ritmo cardíaco haciendo deporte, si tienes algunas subidas o bajadas. También puede medir el sueño para que tengas ese descanso pues más preciso y puedas descansar tus horas adecuadas. Puede medir todo ese tipo de parámetros y también trae una serie de funcionalidades para hacer deporte, como por ejemplo las carreras, hacer maratón, ejercicio al aire libre. Y eso te va a ayudar a que puedas crear tu rutina y combinar los diferentes ejercicios. Me parece que es una opción muy interesante por el precio, por todas estas características que trae. Un punto espectacular de este Redmi Watch 3 es que integra GPS. Sí, por $100 tenemos un reloj que integra GPS. Para aquellos días que no quieres salir con el teléfono, quieres hacer deporte, pero simplemente quieres ir con tu reloj al aire libre, pues vas a poder hacerlo porque este reloj integra GPS y esto te va a ayudar a que puedas ir monitoreando tu rutina o los lugares por donde vas cada día y así armarte una rutina para poder hacer tus ejercicios. Creo que es una muy buena opción y me gusta bastante que integre GPS en este dispositivo. Otra de las características interesantes de este Redmi Watch 3 y que me gusta bastante es su batería. En este caso nos encontramos con una batería de 289 mAh que en el papel te da una duración de 12 días. Bien, probándolo realmente durante todos los días y utilizando el modo activo, que es el modo que más me gusta. Con ello vas a poder visualizar la información, ya sea que tengas el reloj mirando a tu muñeca o si lo tienes del lado contrario, pues vas a poder visualizar esto con un modo de descanso que te va a permitir siempre tener toda la información a la mano. En este caso, utilizándolo todos estos días con este sistema de reloj activo durante todo el día, me ha durado como 5 a 6 días. Eso no está mal, me gusta bastante porque tienes activo durante todo el día, a cada hora, pues el reloj para poder mirar toda la información que necesitas. En el apartado de batería también tenemos una opción muy importante y es que te permite cargar este Redmi Watch 3 durante pues 12 minutos. Vas a tener una autonomía de un día. Eso me parece fenomenal para aquellos días que pues estás con corto de batería, vas a hacer ejercicios y quieres llegar a casa a bañarte y después salir y seguir haciendo tus cosas en el día a día. Con tan solo 12 minutos vas a tener un día de carga. Eso me parece fenomenal y eso pues también ayuda a que este reloj pues sea un reloj que no te lo vas a querer sacar del brazo, siempre va a andar contigo y vas a poder hacer todas las cosas que necesitas en él. Que tenga carga rápida le da un plus a este Redmi Watch 3 porque siempre en algún momento andamos de un lado para otro y de forma apurada. Algo interesante en este Redmi Watch 3 es que integra pues un sistema operativo propio de Xiaomi. Eso gusta bastante porque está muy fluido, se maneja muy bien, es muy intuitivo, es muy fácil de aprender. Algo que destaco muchísimo y busco siempre un reloj es que tenga un montón de carátulas o esferas, como lo llames, y en este caso he encontrado muchas. Me ha gustado bastante que tenga diferentes carátulas y que puedas buscar las que más se adecue a ti o simplemente buscar la carátula que vaya con tu estilo. A mí en lo personal me ha gustado este perrito que lo llevo ocupando pues siempre, pero cuando voy a algún evento, algún tipo de cosas, lo cambio por las carátulas de reloj analógico que le dan una especie de estilo diferente y eso me gusta, que haya muchas opciones para poder combinar con este Redmi Watch 3. Punto a destacar de este dispositivo y que no he visto en otros, al menos en este rango de precio, es que también tiene comando de voz integrado por medio de Alexa. Eso me gusta bastante porque vamos a poder utilizar este reloj mediante comandos para poder activar algunos de los productos inteligentes que hoy en día la mayoría tienen en casa, ya sea reloj, aspiradora o tener por ahí ventanas, luces, algún tipo de artefacto inteligente que sea compatible con Alexa, lo vas a poder utilizar directamente desde tu Redmi Watch 3. Eso es un punto que me ha gustado bastante y no me lo esperaba por este precio, o al menos que traiga todo ese tipo de cosas. Así que es un punto a tener en cuenta si estás buscando un reloj inteligente que soporte este comando de voz mediante Alexa.
Como no todo es felicidad, siempre los relojes tienen algún tipo de cosas o algún tipo de recorte, ya sea su precio o otras cosas. En este caso lo que no encontramos es la posibilidad de descargar aplicaciones para poder ir complementando con otro tipo de aplicaciones. Pues tenemos las aplicaciones que vienen ya preinstaladas, que en sí yo mayormente a este reloj o a este watch lo veo más como un híbrido entre un smartwatch y también como una banda inteligente, porque tiene un poco de ambas cosas y eso hace que sea un complemento muy bien. No llegamos a tener las cosas que sí tenemos con otros dispositivos, pero creo que para su precio pues es una opción muy interesante para poder tenerlo y sacarle buen partido a nuestro día a día. ¿Para quién va dedicado este Redmi Watch 3? En resumen, este es un reloj inteligente muy completo, es un reloj que tiene un precio de $100 y creo que para ese precio pues es un reloj que complementa con cualquier persona que esté buscando un smartwatch económico con muchas funcionalidades, que tenga un montón de comandos, ajustes para hacer ejercicio e incluso lo mejor de todo es que tenga GPS. Este es un reloj que yo recomiendo muchísimo, es como el reloj killer que todos van a querer tener, no solo por su precio sino también por todas las funcionalidades que trae. Bien, si te ha gustado este video, como siempre, invitarte a que te suscribas acá al canal para que no te pierdas ninguna de estas reviews, así como esta, que pronto vamos a sacar otra de los FreeBuds 5 por parte de la familia de Huawei. Así como siempre, quedas invitado a suscribirte y ya nos vemos a la próxima. Chao, chao.